Bienvenidos caminantes del otro camino, bienvenidos a un nuevo video programa de tupropiocamino.org. Ustedes lo han pedido, me han enviado mails, me han enviado mensajes en el Facebook, me han dicho cuándo nuevamente David Kanga está en Tu Propio Camino. Y hoy él está aquí y hay más que motivos porque nos va a presentar en exclusiva su nuevo libro, que tengo que contarles antes de saludarlo a David un pequeño secretito, y es que ha tenido la gentileza de que, bueno, sea este el primer medio donde presentar su libro, por una razón que él mencionó que a mí me parece sumamente importante, y fue porque te lo prometí. Y eso, además de añadirle hombría aquí al Señor, hace que uno lo estime más. David, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches y buenas noches a las personas que nos van a estar viendo. Y un placer, y sí, soy una persona de palabra, trato de serlo siempre. Y mira, a veces es difícil entender cuán importante es eso, pero te puedo asegurar que eso está acumulando mucho dharma a tu favor, porque eso es lo que hace cumplir la palabra. David, si te parece, antes de entrar de lleno al tema de tu libro, me gustaría hacer público algo que también has tenido la amabilidad, y es que nos has donado 3 ejemplares de tu libro en formato digital, para que con eso podamos hacer un concurso para todas aquellas personas que están preguntando cómo me hago con el libro. Si te parece, lo presento, ¿dale? Sí, perfecto, está muy bien. Bueno, el concurso consiste en lo siguiente: si tú quieres hacerte del libro de David Kanga, el más reciente y el mejor de todo, de la conspiración del Ángel Gabriel, recordemos que antes ya desenmascaró a Yahvé, ahora vamos a ver qué hizo con el ángel, pero algo le hizo, te lo aseguro. Ahora tienes que enmascarará. Ahora, claro, la pregunta es quién viene después, caiga quien caiga, pero bueno, eso quizás ahora me lo puedas contar. Pero bueno, si quieres hacerte con el ejemplar digital, que realmente, mira, yo ya lo estoy leyendo, él tuvo la amabilidad de hacérmelo llegar, es imperdible. Como le decía él, más que un libro de lectura, es un libro de estudio, hay que hacerlo con mucha calma, tranquilidad, teniendo otros materiales a la mano, aunque David se ha encargado perfectamente de documentar todo, y eso es muy valioso, porque le da mucho sustento a lo que dice. Entonces, si quieres hacerte con el ejemplar, tienes que hacer lo siguiente. Por un lado, si aún no te has suscrito al canal de Tu Propio Camino, suscribirte, y en este video darle un like y poner en los comentarios que quieres recibir, o que quieres participar de este sorteo. Y además tienes que suscribirte al canal de YouTube de David, porque él lo está, digamos, dando a punto de hacer un relanzamiento. ¿Es verdad, David, con tu canal de YouTube? Así es, sí. ¿Me puedes dar la dirección para que la gente vaya y se suscriba directamente a tu canal? Aparezco en YouTube como David Kanga Corozo. Bueno, Canal David Kanga Corozo y me encuentro. bueno, entonces ya sabes, si querés hacerte con el ejemplar de La conspiración del Ángel Gabriel en formato digital, te suscribes a Tu Propio Camino, si aún no lo has hecho, le das un like a este video y pones en los comentarios quiero participar del concurso. Y además suscribirte en el canal de David Kanga. Ahora sí, David, decíamos, ya desenmascaraste a Yahvé y ahora desplumaste al Ángel Gabriel. En sentido figurado, literal, como uno quiera. Bueno, primero que nada, gracias, Cristian, por esta entrevista. Eh, Cabría aclarar que, eh, digamos, el título quizás no refleja tanto la obra, porque si bien yo considero que hay una conspiración, el título sugeriría que es del Ángel Gabriel. Y lo que sucede en realidad es que yo percibo que él es la cabeza visible de un grupo de entidades que actúan en conjunto. Yo le puse ese título porque me parece que llama más la atención, pero digamos, Gabriel vendría a ser solamente la cabeza visible de la conspiración. Si me permites, cumple muy bien lo que quiere decir la palabra ángel, mensajero. Sí, sí, mensajero del engaño. Hay un libro, ¿quién lo escribió? No me acuerdo quién lo escribió, pero se llama en inglés
Messengers of Deception, o sea, mensajeros del engaño. No recuerdo exactamente quién lo escribió, bueno, pero hay libros así. Entonces, sí, o sea, estas entidades, a ver, yo parto de una premisa. Yo parto de que eh, los seres que son adorados en las religiones son seres reales. O sea, si bien estas entidades, al parecer en el pasado, aparecían más visibles que ahora, esas visitas pasadas eran reales, porque hay muchas personas que consideran todo eso como mitología, como ficción. Pero yo considero que aunque no podemos tomar todo al pie de la letra, sí hay un gran trasfondo de realidad en esos libros sagrados, en esas leyendas o mitología, como el nombre que se le quiera dar. Pero, a ver, a mí lo que me llama la atención, que fue un poco el motor que me impulsó a escribir el primer libro, era el tema de cómo una entidad como el Dios del Antiguo Testamento, conocido como Yahvé o Jehová, como una entidad descrita así, tan cruda, tan virulenta, y con todas las calificaciones que le podemos dar, que las conocemos bien, como una entidad así podía ser adorada por tantos millones de personas que profesan valores distintos y opuestos. Porque el cristianismo, que es la religión que más adora esta entidad, porque también es adorado por los judíos, pero el cristianismo tenemos 2.200 millones de personas. Entonces, si el cristianismo lo que promueve es el amor, el perdón, la compasión, la solidaridad, la equidad, ¿cómo puede adorar un ser que representa todo lo contrario? Entonces, esa búsqueda fue lo que me impulsó a desenmascarar a este Dios, porque yo pensaba que era un tema de conocimiento, o sea, quizás porque no lo conocen, lo adoran. Entonces, yo en el camino me fui dando cuenta que no es un tema de conocimiento. O sea, hay personas que sí, que no lo conocen bien, pero aún conociéndolo lo siguen adorando. Entonces, el tema es más complejo. Ya, entonces, bueno, quise desenmascarar a Yahvé y esa fue la intención de mi primer libro. En ese primer libro, yo partí la premisa de que Jesús era un opositor de Yahvé y que su misión consistía en derrocar a esta entidad. Escribí el libro, pero hubieron cosas en el proceso que yo no las comprendí bien, o sea, no me quedaron muy claras. Publiqué el libro, fue en el 2009, pasó el tiempo y habían cosas que me quedaban en la mente sin resolver, dándome vueltas. Entonces, un tema es este, o el principal tema es este. Si la misión de Jesús fue, digamos, abrir los ojos a las personas respecto de ese Dios para derrocar su poder, ya para combatir ese Dios, ¿cómo se explica entonces que los apóstoles, a los que él instruyó en persona durante 3 años, hayan salido a adorar a ese Dios? Porque esos apóstoles adoptaron a ese Dios. Pasaron un sinnúmero de situaciones, se creó una religión basada en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, y esta religión le sirvió como plataforma o trampolín para a ese Yahvé, que era un dios tribal en la época antes de Jesús, se convierta ahora, 2000 años después, en un dios seguido por 2.200 millones de personas. Entonces, en efectos prácticos, la venida de Jesús, en vez de perjudicar, le favoreció a Yahvé. Eso es inobjetable, o sea, esos son hechos. O sea, a ver, aclaro un poco. Asumiendo a Jesús bíblico como un personaje real. Ya. Son hechos que este personaje vino y su venida, en vez de perjudicar, le favoreció a Yahvé. Entonces la siguiente pregunta es, o la pregunta que yo me hago es, ¿este proceso fue casual? Y ese fue el detonante del nuevo libro. Porque yo dije, esto no puede ser casual. Yo no considero, o sea, uno ha leído un poco de libros de grandes investigadores, pero de verdad, pues uno solamente un experto inquieto.
que lee por aquí y por allá, pero hay investigadores de peso, y tú cuando lees, tú te das cuenta que estas entidades, o sea, hay hechos, a lo menos los hechos importantes en la historia de la humanidad, son hechos como que producto de una planificación. Entonces, yo considero que los hechos importantes como esta, la venida de Jesús, era parte también de una planificación. Y si las cosas resultaron como resultaron, no fueron casuales. Entonces, yo lo que me planteé en el nuevo libro fue, digamos, hacer una revisión de mis fuentes, pero profundizar más. Entonces no solamente cogí la Biblia, ahora me fui a las fuentes mesopotámicas, y partí así un poco a ciegas, ¿no? O sea, yo dije, no, para mí que Jesús es parte del complot. Pero no tenía armado el esquema, ¿no? Todo, digamos, y maneje de cómo fue el proceso. No lo tenía armado al comienzo. Pero pasó que, como dice un refrán, creo que es mexicano, que en el camino de la carreta las calabazas se acomodan solas. Sobre el camino de la investigación, las cosas fueron encajando y fueron cogiendo sentido, y así lo presento yo. Hay cosas que planteamientos que cambiaron en medio camino, porque por ejemplo, yo empecé el libro, y yo cuando empecé el libro nuevo, yo pensaba que el Dios de los patriarcas era un ser diferente al Dios que se manifestó después a Moisés. Y en el camino yo llegué a la conclusión que no, que era el mismo. Y así algunas cosas que en el camino y acorde a la evidencia yo fui recapitulando. Entonces esto fue como un descubrimiento hasta para mí mismo, este libro. Bien. Fue todo. No, te estaba escuchando, decía bien por lo que cuentas. Ya, bueno, el libro estamos hoy día Hoy viernes. ya es viernes. Viernes 6. Ya, Viernes viernes 6 6 de diciembre 2013. Ya, aprovecho para mandar un saludo a la capital de mi país, Quito, que está celebrando hoy día 479 años de fundación española. 6 de diciembre. Ya. Ok, hoy, 6 de diciembre, viernes, ya. El día lunes, que vendría a ser 9 de diciembre, me entregan los primeros libros físicos. Ya. Este que tengo aquí es una muestra que me entregaron, así va a ser más o menos el libro. Bien, un poquito más arriba, a ver, bueno, que se ve grueso, se ve bien, son 500, casi 600 páginas. 588 páginas. Va a ser una comparación. Este es el anterior, así más grande de ver. Bien. Y este es el nuevo. Si juntamos los dos tenemos una enciclopedia. Si contamos los dos, son más de 1000 páginas que he escrito yo. Entonces, bueno. Y se los presento, así va a ser el libro físico. Un poquito más arriba puede ser David para verlo bien. Ahí está. Perfecto. Bien. Y con imágenes a colores. Bueno. Yo me he esmerado. Gran parte de las imágenes que están en el libro son creadas por mí. Hay muchos cuadros genealógicos, porque yo me fui dando cuenta de lo importante que es la genealogía en este temita. Entonces, una vez escuché una entrevista que uno escribe las cosas que le gustaría leer. Y a mí cuando a mí me mandan muchos nombres, me gusta tener panoramas claros, esquematizados para que me quede claro. Entonces yo me he esmerado en hacer muchos árboles genealógicos para que vea quién es hijo de quién desciende de quién, porque es un tema importante. Hay otras composiciones de imágenes que yo también las he armado, entonces he tratado de que sea muy ilustrativo, porque es un tema muy denso, se maneja mucha información y puede ser agobiante. Entonces he tratado de hacerlo lo más digerible posible, pero habrá algunos que sí los agobiarán. Yo los puedo ver que puedas dar fe de eso. O sea que podemos decir que lo que has hecho es un libro de bolsillo, entonces. Si no, serían más páginas todavía. Un paperback es en inglés. Un libro de bolsillo de 600 páginas, muy bien.
más o menos. Bien, David, y si me permite, ya como para ir ingresando yo, te contaba que una de las primeras cuestiones que me llamó la atención, ya de entrada, es cómo has organizado los capítulos de tu libro, que a la clara te dan la pauta de ir guiándote en los temas, y eso realmente me parece sumamente interesante porque ya de entrada te pone de cara a la metodología que vas a ir desarrollando. Es metodología, ha usado una muy buena palabra. O sea, yo soy racionalista, yo soy una persona libre pensador racionalista. O sea, en mis libros ustedes no van a encontrar ni un solo tópico de que recibí un mensaje, un sueño. No, o sea, yo en mi vida no recibo ningún mensaje. Lo que escribo no es que nadie me transmite por sueños ni nada. Es lo que yo razono. Entonces, algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero como racionalista estoy acostumbrado a sustentar las cosas que yo digo. Y cada cosa que afirmo tiene un sustento. Otro tema es si las pruebas de las que yo me agarro, hay quienes las valoran o no las valoran. Ya. Pero por lo menos tengo sustento. Bien. Ya. Entonces, a ver, como yo hice una revisión de lo que antes había leído, y las cosas hay que tomarlas desde el comienzo, entonces yo partí de las historias prediluvianas, tanto de las fuentes hebreas, las que conocemos nosotros, como de las fuentes mesopotámicas, que aún los estudiosos religiosos reconocen que son las fuentes originales de las cuales se alimentaron los que escribieron los primeros pasajes del Génesis bíblico, reconocido por los académicos cristianos. Entonces, los dos primeros capítulos son la versión de la historia prediluviana según las fuentes hebreas y luego esa misma versión según las fuentes mesopotámicas. Digo mesopotámicas porque aunque uno está muy acostumbrado a decir Sumeria, ¿verdad? Sumerias, pero lo que pasa es que los sumerios eran un pueblo más de los varios pueblos de la región que es Mesopotamia, que es la región entre y alrededor de los ríos Tigris y Éufrates en lo que es ahora Irak, por ahí, ¿verdad? Irak, Irán, digamos, básicamente. Sí, sí, sí. Entonces ahí hubieron los importantes cuatro civilizaciones: sumerios, acadios, asirios y babilonios. Entonces, todas esas cuatro civilizaciones compartieron el mismo panteón de dioses. Entonces, lo más apropiado consideré yo que era decirle fuentes mesopotámicas. Entonces, pongo estas dos versiones contrastadas para que el mismo lector se dé cuenta cómo hay un temita que es recurrente en ambas fuentes, el tema de los sacrificios. Y me parece a mí que en el tópico de los Anunnakis, como que no, los investigadores que han tratado eso no le han dado mucha relevancia al tema de los sacrificios en ese tópico, ¿verdad? Pero yo sí le encontré mucha importancia al tema de los sacrificios. Y es mi intención que al lector le quede desde el comienzo claro eso, porque para mí el temita este de los sacrificios rituales es tan importante que es el tema desencadenante de eventos claves como el diluvio, por ejemplo. Ya, entonces, un temita importante de los sacrificios rituales. Otro tema importante que también se ve desde el comienzo es la adoración. Estas entidades claramente manifiestan que quieren, que necesitan la adoración de los humanos. Y el temita de la oración es otro desencadenante. Entonces, ustedes se van a ir encontrando cómo estos temas desde el mismo comienzo son muy importantes. Y de estos dos temas importantes emerge una figura que es Enlil. Y según yo y otros investigadores, aunque no todos, es el mismo Dios que en el ámbito hebreo se conoce como Yahvé o Jehová. En el libro, por ejemplo, yo pongo versiones de autores que sí coinciden en eso,
como por ejemplo uno que se llama René Andrew Boulay, que aquí tengo un libro de él. Este libro que se llama Flying Serpents and Dragons, lo recomendó Freixedo. Ya, este autor, R.A. Boulay, él coincide en que Enlil es el mismo él o Elohim de la Biblia. Pero, por ejemplo, Sitchin no coincide en eso. Y pongo lo que dice Sitchin en un libro de él que se llama Divine Encounter, Encuentros Divinos. Entonces yo, esta es mi opinión, pero no todos coinciden en eso, y también comparto la opinión de los que no coinciden. Yo digo, yo creo esto por esto. Entonces, en el libro ustedes se van a encontrar mucha información, y siempre voy a tender yo a ponerle yo todo el panorama y mi punto de vista, pero el lector, ante el panorama e inclusive las versiones de autores que no coinciden conmigo, puede tomar también su propio derrotero. Bien. Otro autor importante que no coincide conmigo es uno que admiro mucho, que se llama Ernest Renan. Renan es un pensador del siglo XIX que estudió para ser sacerdote, pero se retiró y después se hizo racionalista. Él escribió un libro que se llama Historia del Pueblo. Aquí tengo el libro. O sea, está frente a tu biblioteca, digamos, básicamente. O los tenías todos muy preparados. Historia del Pueblo de Israel. Entonces, aquí en este libro, Renan dice que el Dios de los patriarcas era un Dios bueno, diferente al Dios de Moisés, que era vengativo. Entonces, bueno, yo pienso que era el mismo ser, pero en lo que sí coincido con estos autores es que lo que hay es dos diferentes actitudes de este nivel. En la faceta del contacto con los patriarcas era un Dios, digamos, más sosegado, menos virulento, muy diferente a la postura que adoptó cuando contactó a Moisés para liberar al pueblo israelita. Y mi especulación sobre el cambio de actitud es que a estas alturas él ya había descubierto que generando escenarios de violencia, eso de alguna forma le beneficiaba. Y ahí el porqué del cambio de actitud. Sí, bueno, si me permites un segundito, tú cuando abordas todo el tema de los sacrificios, ¿no? Que es de lo que estás hablando, me parece interesante cuando hablas de Caín y Abel y mencionas, bueno, cuándo es que se enoja Dios, ¿no? Y por qué lo que pasa con Caín. Es muy bueno, si quieres contarlo, digamos. Yo no quisiera tocar temas directamente, cosas del libro para no develarlo, sino más bien recorrerlo como lo estás haciendo tú. Pero me parece para este punto que es muy bueno la manera en que lo has enfocado. Bueno, el texto lo dice claramente, o sea, él prefirió la ofrenda quemada que las hortalizas que le ofrecía el otro hermano. Entonces, Caín sintió celos y por eso mató a su hermano. Pero eso ya nos dice el gusto de la deidad, ¿no? ¿Qué es lo que él más le llama la atención? Y el tema de los sacrificios, como uno hace, como hago yo en el texto, de complementar las fuentes oficiales, digamos la Biblia, con las fuentes extrabíblicas, entonces vemos aún con más profundidad las cosas, porque por ejemplo, mientras en la Biblia cuando se habla de Enoc, que es famoso porque fue raptado al cielo, tenemos una fuente extrabíblica que es el libro de Enoc. De hecho hay 4 fuentes del libro de Enoc, son 1 y 2, 3 y 4 de Enoc, que nos dan detalles de esa ida y venida. Entonces, por ejemplo, se nos cuenta que cuando Enoc fue destruido en el cielo, lo regresaron a la tierra por 30 días, nuevamente se lo llevaron, y los hijos de Enoc que presenciaron esa segunda ida, ¿qué hicieron apenas su padre se marchó otra vez? Presentaron un sacrificio ritual desde el punto mismo desde donde él había sido tomado. Eso ya nos da un indicio de, porque, ojo, ¿para qué es que no lo regresan? Para que instruya a sus hijos respecto de las cosas que se deben enseñar en el cielo. Y si sus hijos, apenas su padre se va, hacen un sacrificio, ¿qué nos sugiere?
Que fue lo que les Ya, enseñó. claro. Pero debo ser objetivo que en el libro de Enoch como tal no hay tal enseñanza. O sea, a Enoch lo que se le enseña es, digamos, astronomía. Y se lo adoctrina en la fidelidad a Dios, porque en el ascenso, entre comillas, porque para mí él está en una nave y se le pasan proyecciones holográficas, pero en el ascenso él va viendo escenarios de sufrimiento y el ángel que lo va acompañando le va explicando. Entonces uno pregunta a esa persona por qué sufren, porque se han portado así, porque no han seguido los cursos del Señor. Entonces, y estos que están acá en este paraíso, estos son los que se han portado bien. Entonces, él, ¿qué se le va adoctrinando? Ah, los que no siguen los caminos del Señor sufren, y los que sí siguen los caminos del Señor. Entonces, eso, o sea, el temor, la fidelidad basada en el miedo, que es una cosa importantísima de la agenda de estas entidades, porque ellos necesitan que les temamos. Ok, entonces yo quiero ir desde el comienzo y con una historia que voy narrando, demostrando al lector, ojo, estos son los puntos neurálgicos y por qué. Sacrificios rituales, eh, el miedo que les tengamos, el adoctrinamiento y después la creación de escenarios de violencia. Teniendo claros esos puntos neurálgicos, podemos tener, digamos, un comprendimiento mejor o más profundo de eventos posteriores. Porque, a lo menos en mi caso, no encuentro otra explicación para la forma como actúa el Dios en Lil, en su máscara de Yahvé, que se manifiesta a Moisés, y desde ese mismo comienzo empieza a crear escenarios de terror. Ese va a ser el sello de Yahvé, el crear escenarios de terror. Y uno se pregunta por qué, yo digo, porque le sirve eso. Bueno, a ver, miles de años después, hoy en día, no han variado mucho las estrategias para los que se quieren perpetuar en el poder. Cada vez generar más crisis, más caos, para supuestamente tener que depender de ellos como únicos salvadores. Así es. Y un detalle, o sea, estas entidades parecen que todos son del mismo grupo, o sea, todos quieren lo mismo, porque tú, o sea, si tú lees la Biblia, tú estás leyendo la historia del pueblo hebreo, pero con fuentes arqueológicas uno puede tener conocimiento de pueblos que no son mencionados en la Biblia, y tú vas a ver que esos pueblos también tienen dioses que les pedan sacrificios rituales. Entonces, esto de los sacrificios es un tema recurrente, como la oración. Lo que yo detecto en Enlil es que él quería ser el único, o sea, tiene un ego más grande. Mira, el tema del diluvio, según el libro de Enoch, ocurrió porque los ángeles conocidos como custodios o vigilantes habían revelado secretos a las mujeres humanas con las cuales habían copulado. Entonces, eh, en ese libro se nos brinda un panorama de lo que pasaba arriba en el cielo, mientras estos ángeles estaban abajo con la lengua floja. Entonces, tú no ves a los lugartenientes de la deidad, a los arcángeles, Rafael, Miguel, le dicen, oye, pero mira, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo tú puedes permitir que ellos revelen lo que es secreto? Entonces, la deidad mayor, que yo asumo que es Enlil, organiza las cosas. Me dice, tú, Miguel, tú vas a los líderes de los custodios. Tú coges a Semiasá, tú lo coges a este, y dice esto. Y cuando todos hayan sido apresados, yo lograré tener la oración de todos los pueblos de la tierra. Es decir, que estas revelaciones de los custodios en alguna medida conspiraban en contra de los deseos de esta entidad de ser adorado por todas las naciones. Pero también es importante tener claro que desde esa época prediluviana, este Dios, el Dios bíblico, según esta fuente extra bíblica, ya manifiesta sus deseos de tener la oración mundial. Ok, entonces, para mí, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál es la explicación para eso? ¿O por qué dice eso? Porque parece ser que
los secretos revelados por los custodios, a los seres humanos menos dependientes de los dioses. Uno ve en la Biblia, que en el Levítico, por ejemplo, que para cada cosa hay que hacer un sacrificio ritual. Entonces uno puede suponer que se tiene que pasar antes. Pero si yo tengo un conocimiento que me permite hacer esto o aquello de mi vida diaria sin tener que presentar un sacrificio a la deidad, esto me hace muy independiente de la deidad, yo no lo necesito. Y parece ser que estos seres sin eso no podían vivir. De hecho, en la fuente mesopotámica que se llama el Atrahasis, cuenta que cuando pasaba el diluvio, estos seres se morían arriba de hambre y de sed. Ya lo dije en un programa pasado, que eso yo lo interpreto como hambre y sed de culto ritual. Tanto así que apenas Atrahasis o una Pistin, según la fuente, baja del arca y realiza sacrificio, estas entidades como moscas, y así con ese énfasis lo dice el texto, como moscas se abalanzaron sobre la ofrenda ritual. Ya, entonces, para mí no pueden vivir sin eso. Entonces, ese fue el leitmotiv. Ahora, entonces, en el diluvio lo que se hizo fue eliminar a la población que se había contaminado con los secretos revelados por los ángeles. Pero como Noé había sido ocultado y no se contaminó de esas revelaciones, o sea, y seguía en la ignorancia que le era funcional a las aspiraciones de las deidades, él fue salvado y a partir de ahí se hizo otra humanidad también en la ignorancia. De hecho, en el libro de Enoch hay una comparación previa al diluvio entre Noé y su bisabuelo Enoch, que ya estaba en el cielo, pero según ese relato, él podía aún tener contacto con sus familiares en tierra. Él va a una parte en que llama al cielo, grita el nombre de Enoch, Enoch lo contacta y le dice, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me has convocado? Y le dice Noé que ve unas señales como si viniera una tempestad y que él quiere saber qué es lo que va a pasar. Y Enoch le dice, va a venir un diluvio, pero tú no te preocupes porque el Señor te va a salvar a ti. Porque sabe que no tienes culpa ni reproches respecto de las revelaciones. O sea, no estás contaminado con el conocimiento liberador. Ya. Entonces, en esa primera etapa, el eje era el culto ritual y la oración. Yo especulo que como el proceso de adoctrinamiento de los humanos en el culto ritual fue un proceso coercitivo, o sea, por la fuerza, de nuevo recurriendo a las fuentes mesopotámicas, uno ve que, y esto lo hemos hablado ya, ¿no? Que Enlil mandaba una plaga y Enki les decía, si quieren librarse la plaga, rindan un culto ritual a este Dios, y a través del proceso de sufrimiento de los humanos, de adoctrinamiento a través del sufrimiento, me parece a mí que estas entidades descubrieron que la vibración del ser humano en ese estado emocional de estrés y sufrimiento, de alguna forma le servía. Y de ahí que después, en el futuro, se dio la tarea de provocarlo. Entonces, todos querían eso, pero el detalle es que Enlil lo quería no solamente un pueblo, sino de la humanidad entera. Y ahí yo empiezo a elaborar lo que se llama el plan global de manipulación de la humanidad, que Enlil preparó para provocar convertirse en el futuro en un Dios que reciba veneración y culto mundial. Bien. Y en ese orden fui elaborando los capítulos para ir demostrando las etapas de ese plan que según yo Enlil elaboró y que me parece que le ha funcionado. Bien, que tú acá lo que empiezas, aparte es a tomar otro de los libros en juego que son apócrifos, que es el de los jubileos. Sí, que es muy importante ese libro. Y... a ver, en el libro de Enoch, por ejemplo, cuando Enoch ha subido ya todas las etapas del cielo y está cerca de encontrarse con la deidad, él se encuentra como abatido, como estresado de todo lo que ha visto, está como echado en el piso, entonces no podía más. Entonces dice el texto que le mandan a Gabriel, la deidad del Señor, le manda a Gabriel
para que le dé fuerza. Entonces, Gabriel lo coge a Enoch y lo lleva al frente de la deidad, la presencia de la deidad. Y la deidad le dice, Enoch, siéntate a mi derecha con Gabriel. O sea, este Gabriel se nota la influencia que tiene, porque en esa reunión secreta están solamente los tres, Gabriel, Enoch y la deidad. Eso ya nos dice que Gabriel es como la mano derecha. Esto es en el libro de Enoch. Y en el libro de los jubileos también se lo menciona como ser importante. Entonces, por eso es que yo lo pongo a él como la cabeza visible en la manipulación. Yo lo que sostengo es que el plan que elaboró Enlil necesitaba un pueblo escogido, que fue el pueblo hebreo. Pero este pueblo era un pueblo de semilla divina, porque algunos de los personajes claves o raíces de este linaje, como son descritos en esas fuentes, se lo describe como seres suprahumanos. Por ejemplo, de Noé, se dice que al nacer su padre Lamec dudó que fuera su hijo, porque dice que parece uno de los vigilantes. Algo parecido se describe de Abraham, que nació en una cueva y que al nacer, cuando abrió los ojos, sus ojos, o sea, el resplandor de sus ojos, iluminó toda la cueva. Otro detalle es que hay un texto extrabíblico que se llama el Génesis Apocrifón, y en ese texto hay un relato muy interesante donde a Noé tiene un sueño, ¿ya? Y después que se despierta, la deidad le interpreta el sueño y le dice textual, en una parte de la interpretación, que de una de sus ramas de un árbol, que era él, descendería uno que sería llamado Abraham. O sea, Abraham, el nacimiento de Abraham fue predicho muchos siglos antes. Entonces, estos personajes claves, digamos, eran como parte de un engranaje, ¿no? Y tenían características que los diferenciaban de los seres humanos común y corriente. Todo esto era parte del plan de Enlil para crear esta humanidad que va a ser el comodín que sea el detonante de eventos posteriores, todos apuntando hacia el fin principal, que era la oración mundial, que es lo que esta entidad más quiere. Y siempre repito lo mismo, yo seré el único. Otra cosa, el Enlil en su faceta de Dios de los hebreos es un Dios que, a diferencia de los dioses mesopotámicos, que se comparten el culto, porque por ejemplo en un texto que se llama la epopeya de Gilgamesh, ahí por ejemplo hay una parte que se relata que Istar y Anu comparten un templo. O sea, en un templo se veneraban a dos entidades, pero el Dios, si es el mismo Enlil, el Dios Enlil en el ámbito hebreo es un Dios diferente. O sea, es un Dios que no acepta compartir culto, es un Dios que no tiene consorte, lo cual es muy raro. No hay un Dios que tú encuentres que no tenga consorte, pero este aparece sin consorte. ¿Por qué? Porque él se esmera en hacer creer que es el único. Entonces, eso es la diferencia principal de él, que él tiene un ego enorme, parece. Entonces, ya, parte del plan era crear este linaje puro. Y uno va viendo todas las medidas, las intervenciones en que la deidad incurre para proteger la pureza del linaje de esta raza. Como por ejemplo proteger a Sara cuando iba a ser violada por un faraón. Como por ejemplo crear una ley del levirato que decía que cuando, una pareja hebrea, el marido muere, entonces, si él tiene hermanos solteros, el hermano soltero está obligado a hacerse cargo de la ayuda. Y unas leyes así, todas tendiendo a proteger la pureza racial, que es importantísima. Bueno, entonces, toda una serie de medidas hasta un personaje clave que es, digamos, el otro detonante del plan de Enlil, que es Jesús.
Entonces, hasta la parte de Jesús hay una historia un teje-maneje muy detallado y minucioso, en el que yo detecto que se ha preparado un escenario para que él aparezca, porque él sería un personaje clave del plan de Nil. Entonces, lo más preponderante de este nuevo libro sería, sin lugar a dudas, el rol que Jesús jugaría dentro de los planes de Enlil, Yahvé, para convertirse en el Dios, digamos, de la humanidad entera. Uy, no te escucho. Ahí Sí, está. sí. Digo, tú lo que vas contando a medida que va avanzando el libro en estos capítulos es la cuestión de los patriarcas, digamos, ¿no? De los llamados los patriarcas. Y cómo es que, como tú dices, van preparando el terreno para esa llegada del Mesías. ¿Eh? Sí. Ahora, lo que es importante a tener en cuenta todavía, ya para ir con lo que es el libro en sí mismo, el título, es ¿y dónde está Gabriel en todo esto? Sí, a ver, ¿dónde está Gabriel? A ver, hay unos elementos importantes que son mencionados tanto en las fuentes mesopotámicas como en las fuentes hebreas, que son las tablillas celestiales, según las fuentes hebreas, y las tablas de los destinos, o las MES, o sea, ME, en las fuentes mesopotámicas, que son descritas como dispositivos donde estaban registrados los eventos del futuro. Entonces, eh, yo lo que sostengo es que en Lil, que de hecho en los textos mesopotámicos es el custodio oficial de las MES, utilizaba estos dispositivos para, conociendo el futuro, ir interviniendo en los eventos del presente para ir creando un futuro acorde a sus necesidades. Porque como nos lo demuestra la película de Volver al Futuro, uno puede alterar el futuro alterando el presente. Entonces, en ese intervencionismo es que aparece Gabriel, por ejemplo. Y tú le ves a Gabriel um, en el nacimiento de Abraham, por ejemplo. Cuidando a Abraham porque se cuenta que Abraham, su mamá lo llevó, fue a parir sola en una cueva y deja después a la criatura ahí sola. Y la deidad manda a Gabriel para que lo cuide al niño. Lo ves después a Gabriel instruyendo a Moisés en la cima del Sinaí. Un tema importante. Según el Éxodo, es la deidad misma quien llamó a Moisés y se entrevistó con él. Pero según los libros del Nuevo Testamento, de los apóstoles, por ejemplo, Pablo afirma que fue un ángel quien se entrevistó con Moisés. Ya, entonces, el libro de los jubileos, que es el recuento de la cita de Moisés con un ángel en esa cima, corroboraría la versión de, a lo menos Pablo, que dice que fue un ángel. Entonces, ese ángel es Gabriel. Cuando tú ves después las fuentes islámicas, tú ves que ahí dicen, por ejemplo, cuando Gabriel se manifiesta a Mahoma y Mahoma llega asustado a su casa y cuenta que vio un ser, un ángel, que le dijo que era Gabriel. Entonces, un primo de su esposa le dice, Gabriel, le dice, el mismo que se entrevistó con Moisés. Entonces, esa fuente corroboraría que de hecho, yo lo que hago es jugar con las fuentes y ver cómo todas se corroboran entre sí. Ya. Entonces, Gabriel aparece en momentos claves. El nacimiento de Abraham, entrevistándose con Moisés, aparece después al profeta Daniel en la época del exilio del pueblo hebreo en Babilonia. Luego aparece en el nacimiento de Jesús. Luego aparece en el nacimiento también de Juan Bautista. Luego aparece dictándole el Corán a Mahoma. O sea, aparece en momentos claves de tres religiones que están doctrinalmente enfrentadas entre sí. Bien, y si mal no recuerdo, a ver acá si mal no recuerdo, su primera aparición es justamente custodiando el Edén luego de la expulsión
de Adán y de Eva, si no me equivoco. Hay un ángel que custodia el paraíso. No recuerdo si era él, Gabriel, pero un ángel que tiene una espada de fuego. Sí, también puede ser. Me parece que ya desde ahí estaba Tiene metido. una relevancia muy preponderante, Gabriel. Bien. Bueno, todo esto que vamos contando es lo que a lo largo de lo que serían los textos, tanto de las fuentes sumerias como de las fuentes hebreas, que van preparando un terreno, como tú dices, para llegar a lo que tú consideras el punto nodular en todo este plan de manipulación, como lo llamas, que empieza hace miles de años y que tiene sus efectos hoy en día. Y el nudo de ese plan es Jesús. Sí, ahora entremos a Jesús. Ya, a ver, yo detecto que hay un escenario creado para que aparezca Jesús. Entonces, vamos por partes. El pueblo, Enlil necesitaba un pueblo a través del cual cometer acciones, que es el pueblo hebreo. Entonces, él preparó el camino para que los descendientes de el nieto de Abraham, que era Jacob, al que después se le cambió el nombre por Israel, vayan a Egipto. Llegaron a Egipto 66 personas y después de 4 siglos salieron 600.000. Eso, ese evento del pueblo hebreo, estando en cautiverio y después siendo rescatado, se lo anticipa la deidad cuando se le manifiesta al patriarca Abraham. Cuando hace el pacto con él, le dice: tus descendientes estarán cautivos en tierra extranjera por 4 siglos, pero yo los rescataré. Todo esto era para mí gracias al conocimiento que las tablas de los destinos celestiales le proveían al libro. Ya. Entonces, ya. Con este pueblo, ¿qué conseguía? Poder cometer los escenarios de violencia que él lo alimentaba. Ahora, durante el rescate de Egipto y el éxodo, este Dios siempre intervino para que su pueblo salga victorioso de las confrontaciones con los enemigos. Pero a partir de la instalación en Canaán, cambia la estrategia y ya va a ser el mismo Dios de los hebreos el que le envía enemigos para que los ataquen. Hay un escenario recurrente, que es que supuestamente el pueblo actúa mal, Dios les envía enemigos que los ataquen, y luego esos enemigos los someten meses o a veces años. Luego su mismo Dios hace que se levante un libertador que los libere de ese sometimiento. Y muchas veces, casi siempre, ese libertador tenía poderes sobrenaturales adquiridos gracias a que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Yahvé se posaba sobre él. Entonces tenemos este escenario, como dice David Icke, problema, reacción, solución. Dios les envía enemigos a su pueblo, el mismo Dios hace que se levante un libertador que los libere. Esto se repite, a ver, cuando el pueblo israelita llegó a Canaán, estuvo ahí unos 800 o 900 siglos. Un periodo como de 400 años, que se llama el periodo de los jueces, que es el periodo, porque en el camino los guiaba Moisés. Moisés se muere antes de entrar a Canaán, lo releva Josué. Con Josué empiezan a combatir, expulsan a los habitantes y los instala en Canaán según por tribus. Cuando muere Josué, queda ese vacío de poder, porque este pueblo estaba acostumbrado a tener siempre un líder. Ese vacío de poder fue siendo eventualmente ocupado por unos personajes conocidos como los jueces. Ya a esa época pertenecen Ehud, Sansón, Gedeón. Samuel fue el último juez que escogió al primer rey, que fue Saúl, perdón, y empieza la época de los reyes, que duraría unos 5 siglos. Ya durante la época de jueces y reyes se repite este escenario de que el mismo Dios les manda enemigos que los ataquen y luego ese mismo Dios hace que se libere, que se levante un libertador que los libere. Hay un caso que es de Ripley, en donde en la época de los reyes, un rey asirio le dice al rey israelita: mira, si tú estás esperanzado
en que tu Dios te salve de mí, no pierdas el tiempo. Porque ha sido el mismo Yahvé el que me ha dicho, sube contra esa ciudad y destrúyela. Está en la Biblia. O sea, yo no especulo, yo presento los hechos y le doy mi interpretación. ¿Esto que él hacía para qué? Según yo, para acostumbrar o adoctrinar a su pueblo en estar siempre anhelando un libertador, un salvador que los rescate. Ya. Entonces, llegamos así al fin de los reinos hebreos, porque estando en los reinos, cuando empezó la época de los reyes, primero con Saúl, después con David, después con Salomón. A partir de Salomón, el reino se divide en dos, que para mí fue otra estrategia del mismo Yahvé para debilitarlos y que sean más presa fácil de los enemigos adyacentes. Tanto es así que cuando recién se dio la división, iban a enfrentarse los dos grupos que se habían dividido, los dos reyes, o sea, el grupo que seguía un rey a otro. Dios manda un profeta para decirles, hey, no se peleen, no se maten, regresen cada uno a sus casas, porque esto lo he creado yo. O sea, el profeta hablando en nombre de Yahvé, o sea, yo creo que se dividan. No quiero que se maten, porque no me sirven muertos, los quiero débiles, pero no muertos. Entonces, pues, esto lo hago yo, ¿no? Pero, o sea, él interviene para impedir que se maten. O sea, si yo lo que interpreto es que él quería debilitarlos para que sea más fácil presa a los enemigos. Ya, entonces, esta estrategia de debilitarlos, de que mandarles enemigos y después mandarles libertadores, se repite hasta que se extinguen los dos reinos. Primero el reino del norte, a mano de los asirios, luego el reino del sur, a mano de los babilonios. Este rey babilonio que los ataca, que se llama Nabucodonosor, los lleva a toda la población exiliados a Babilonia durante 70 años, cuando después vino un rey persa de nombre Ciro y los libera y los deja regresar. Pero no todos regresaron. Algunos se quedaron ahí, otros se fueron a otros sitios, y comienza el periodo que se llama la diáspora o la dispersión del pueblo hebreo. Ahora, en los momentos más oscuros de casi los finales de los reinos hebreos, empiezan a aparecer los profetas que hablaban de que vendría un descendiente de David que libertaría al pueblo y haría que los que están dispersos regresen y que haría que todo el pueblo se apegue a la ley dictada por Yahvé. Entonces, justamente todos esos procesos anteriores de sometimiento eran el abono para que cuando aparezcan los profetas tengan asiento esas profecías que hablaban de un Mesías. Claro, porque ellos estaban acostumbrados a eso, a libertadores. Y entonces el pueblo, a partir de ese momento, o sea, son exiliados a Babilonia, regresan a Jerusalén, pero ya no era el reino de Israel, ahora era una provincia o satrapía más del imperio persa. Entonces ellos están ahí ya anhelando ese Mesías, ese Salvador descendiente de David, que los libere de los persas. Luego vienen los macedonios, que someten a los persas, y así mismo pasan de hambre. Ya no están sometidos por los persas, sino por los macedonios, y así seguían esperando este Mesías que los libere. Luego se muere Alejandro Magno, se divide su reino en 4, entonces tienen los selyúcidas, tienen los ptolomeos que se pelean entre sí, y siguen el pueblo israelita esperando este Mesías que los libere. Aparecen los macabeos, que con poderes sobrenaturales, porque era una familia cuyo líder se llamaba Matías Macabeo, a la cual se fueron uniendo más personas, pero eran una minoría y pudieron enfrentarse a los selyúcidas, que estaban a cargo de lo que era esa parte de Israel, y siempre peleando por la ley, y esperaban ese Mesías, y así, en esa espera, llegamos a la época de los romanos. Ok, entonces, el pueblo romano, en la época de Jesús, que es lo que nos cuenta el Nuevo Testamento, ese pueblo hebreo estaba anhelando ya durante varios siglos a este Mesías. Viene Jesús, aparece Jesús, y Jesús, digamos, adopta ese rol del Mesías esperado, pero hace cosas,
o sea, las cosas que tiene que hacer el Mesías no las hace y incorpora elementos que no están ni en las leyes ni tampoco lo que tiene que hacer el Mesías. Una cosita, David, perdón, ya que estás entrando ahora de lleno al tema de Jesús, y tú lo mencionaste en un punto, en la cuestión de lo importante que es para todas estas entidades marcar los linajes, tú fíjate que los evangelios del Nuevo Testamento, de una cosa que se encargan con mucha claridad, es de marcar todo el linaje de Jesús, de una manera Para casi mostrar que detallada. desciende de David. Sí, aunque se contradicen las dos genealogías que están en el Nuevo Testamento, pero la intención es demostrar que desciende de David. ¿Por qué? Porque el escritor de los evangelios quiere demostrar que él era el Mesías esperado. Y como uno de los requisitos era que sea descendiente sanguíneo de David, eso quieren enfatizar en eso. Yo pienso que él sí era descendiente de David, tanto por el lado de José como por el lado de María, porque ambos eran descendientes de David. El tema es que el Jesús bíblico, a ver, una de las principales, a ver, ¿por qué el pueblo esperaba tanto al Mesías? Porque la venida del Mesías significaba una época de mejora en lo material. El Dios del pueblo hebreo era el Dios de la materia, era un Dios que hacía promesas materiales. Cuando uno lee las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, que hablan del Mesías, él describe esa época como una época de riqueza material que inclusive a punta de saqueo le iban a conseguir. Se habla de que los reyes extranjeros que antes los sometían se van a convertir en sus siervos. Entonces, uno comprende ese anhelo del Mesías, porque ese anhelo del Mesías significaba una época de prosperidad económica. Ya. Pero viene Jesús adoptando el rol del Mesías esperado. ¿Y qué viene a hablar? De la pobreza. Viene a hablar de los pobres. Viene Jesús y viene a hablar del reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿Qué es eso? O sea, ¿con qué se come eso? Tú puedes buscar en lo que se llama las escrituras hebreas o Antiguo Testamento cristiano y no hay una sola referencia al reino de los cielos. No hay tal cosa. Porque las promesas de Yahvé no eran celestiales, eran materiales. Viene este Jesús y habla junto con Juan Bautista del bautismo. ¿Y qué es eso? O sea, entre las leyes establecidas por Yahvé a través de Moisés, no hay tal cosa como el bautismo. Entonces, se creó un fenómeno. Las masas que son generalmente incultas y no están muy al tanto de las leyes, ellos siguen al profeta que les multiplica los panes, que les hace milagros, que los cura, que los exorciza, y lo siguen a él y no les importa que sea pegado o no a las leyes. Pero las élites judías, que saben lo que son las leyes, dicen, oye, ¿qué hace? ¿Qué nos pareció? Y habla del reino de los cielos, y el bautizo, ¿qué es? Entonces, esa para mí era la intención. Eh, Crear división en el pueblo judío, porque el plan de Enlil era crear una nueva religión, pero esa nueva religión tenía que emerger del mismo pueblo judío para que lo arrastre a él como Dios. Y de ahí la explicación de que Jesús ya ha dicho un par de veces que él fue enviado solamente a los judíos, pero en vida, porque después que se muere y resucita, ¿qué hace? Manda a sus apóstoles a que vayan a predicar por todo el mundo. O sea, no es sospechoso que mientras predico en vida, solamente estoy enviado a los judíos. Pero después que hago el acto impresionante que me muero y resucito, los mando por el resto del mundo. ¿Eso a qué se debe? Ahora, hay pasajes muy claves que demuestran que Jesús no cumplió lo que se esperaba que cumpla el Mesías. Y de sus propios apóstoles, porque por ejemplo, hay un pasaje, yo lo escribo bien en el libro, en que cuando él, después que se ha muerto y están sus apóstoles están así cabizbajos, él se les aparece, pero ellos no lo reconocen. Y empieza a conversar con él. Dice, ¿qué les pasa? Le pregunta. No, no sabía de lo que ha pasado, tú no vives aquí. No, que se ha muerto un profeta importante, Jesús. Teníamos la esperanza de que él restablezca el reino de Israel, pero no lo hizo. Ya, sus mismos apóstoles. Luego, en el libro de
Hechos de los Apóstoles, hay un evento, está en el primer capítulo. Él les había dicho a sus apóstoles que no se vayan lejos de Jerusalén porque él iba a regresar para hacerles que reciban el Espíritu Santo. Cuando se reúne con ellos, se reúne con todos y le da las últimas instrucciones. Y ahí Simón Pedro, si no me equivoco, él le dice, o sea, ya en los momentos finales, porque ahí él después se va en una nube y se va, y chao. En esos momentos finales, Simón Pedro le dice, oye, pero ¿y no vas a restablecer el reino de Israel? O sea, mira, hasta en ese momento ellos están pendientes de que él cumpla eso, que era quizás la principal misión del Mesías, restablecer lo que había sido el reino de Israel. Y no lo hace. No hizo eso, no hizo nada por hacer que los judíos dispersos por el mundo regresen a Jerusalén. No hizo nada por librar al pueblo israelita del dominio de un pueblo extranjero, que en ese momento era Roma. No hizo nada de eso. Entonces lo que yo detecto es que Jesús, aunque alevosamente pretende hacerse pasar por el Mesías, no cumplió el rol del Mesías. Porque, por ejemplo, inclusive, uno de los requisitos era que el Mesías iba a entrar en Jerusalén montado en un burrito. Así dice una profecía. ¿Sabes qué hace Jesús? Cuando iba a entrar a la ciudad, se reúne con sus apóstoles y antes de entrar los manda a ellos a que le vayan a ver un burrito cerca para que él pueda entrar montado en el burrito, tal como las profecías decían que llegaría el descendiente. O sea, tú no notas que él quiere asumir ese rol, o sea, quiere que el pueblo lo vea como ese Mesías, pero no para cumplir, sino para tener la autoridad para eh, provocar eventos que el pueblo lo siga. Y así provocar una ruptura entre el pueblo y los líderes. Entonces, los líderes colmados hacen que lo maten, y lo cual también era parte del plan, porque en el momento que él lo van a apresar, hay un evento famoso que uno de sus seguidores, sus apóstoles, saca una espada, que con la espada hiere a un soldado romano. Entonces él le dice, no hace falta, o sea, no es que eso tiene que pasar para que se cumplan las escrituras. O sea, si yo quisiera salvarme, yo haría que mi padre me mande una legión de ángeles y me salvo, pero esto tiene que pasar, o sea, toda la parte del plan. Para mí era como una gran obra de teatro que tenía que provocar la ruptura del judaísmo, o sea, la decisión para que una parte de ese judaísmo se convierta en una nueva religión que adopte a este Dios. Pero como el judaísmo es una religión hermética y una religión basada en la raza, o sea, no, porque ya no puede ser, tiene que ser un tema racial. Esa religión no le servía en Lille para sus fines de Dios de importancia mundial, de influencia mundial. Él necesitaba una religión que sea diferente, que sea expansiva y aglutinante. Entonces, de ahí que la misión de Jesús haya sido ser enviado al pueblo judío para causar la división de esa religión, arrastrar un grupo de ahí, sacarlos para que creen una nueva religión, pero el mismo Dios. Bueno, digo, no por nada, pero digo, aprovechando la llamada ahí, no por nada los judíos nunca han visto a Jesús como un Mesías, todavía lo están esperando. Lo que pasa es que, objetivamente hablando, él no cumplió con lo que el perfil del Mesías demandaba. Y de ahí que sigan esperando. Pero mira, qué bueno que tocas este punto. El pueblo judío sigue en la eterna espera del Mesías. Y el pueblo cristiano sigue en la eterna espera. Esto es la interpretación de los hechos según mi prisma. O sea, quizás otro leyendo lo mismo que yo llegue a otra conclusión, pero yo les anticipo cómo es que yo interpreto los hechos. Entonces, este enlil, para cumplir su anhelado y abiertamente declarada intención de ser un Dios de preponderancia mundial, necesitaba que de su misma religión, de su mismo pueblo hebreo, salga un pedazo que dé origen a una nueva religión que va a ser, a diferencia de la judía, expansiva y aglutinante, para que esa nueva religión les sirva de trampolín para alcanzar lo que ha conseguido en gran medida. Bueno, y no por nada, además,
Y si ya ahora nos remontamos un poquito más al futuro, con algo que seguramente pronto hablarás, que tiene que ver con la creación de la religión islámica, no por nada de más eso ha generado uno de los conflictos más antiguos y constantes de la humanidad. Sí, y además que yo te digo una cosa, o sea, Cristian y público que nos va trayendo. Uno cuando, a lo menos yo, cuando leo, comparo lo que dice aquí, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o sea, me armo una historia, parece esto, y hasta ahí uno tiene como indicio, sospecha. Pero cuando llegas al Corán, no hace falta especular, porque el Corán te lo declara todo tan claramente, tan crudamente, tan cínicamente. O sea, el Corán te dice, nosotros hemos creado una religión para cada pueblo. Cada libro sagrado lo hemos enviado a nosotros. Nosotros enviamos a Jesús. Nosotros le dictamos la ley a Moisés. ¡Wow! O sea, Es que la mejor forma de esconder algo es ponerlo claro, o sea, y a la vista de yo todos. voy a hacer una confesión. Voy a hacer una confesión. Yo escribí el libro, pues, el 2009. Ahí no me había leído el Corán. Yo el Corán creo que me lo leí en el 2010. Del 2010 hasta acá, yo, o sea, necesitaba decir eso. Pero, oh, digamos, los musulmanes no se andan por las ramas. O sea, las cosas que digo en el libro, o sea, me pueden costar la vida. Porque por menos a más de uno se han despachado. Pero yo dije, llegó un punto que dije, no, 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 o sea, no, si me toca despacharme de esta vida por eso, bueno, es por una buena causa. Pero el tema es que alguien tenía que denunciar eso porque es increíble el nivel del cinismo porque lo declaran. Entonces ustedes cuando leen la parte del Islam, uno dice, wow, wow, no hace falta especular. Dice, Dios ha creado cada religión y si lo hubiera querido, hubiera creado una sola religión para todos, pero lo quiere probar. O sea, es impresionante. ¿Tú has leído ya una parte de eso, Cristian, del libro? No, no, todavía no he llegado a esa parte, estoy por el capítulo 2 recién. No, no, esto lo que lo cuento es por las charlas que he tenido con vos, bueno, por mis Ah, propias ya, ya. investigaciones y demás, digamos. Sí. Entonces, ya incorporar al análisis este otro libro sagrado, que es el Islam, y la historia de cómo se forma esa religión, nos da más luces y a lo menos yo considero que le da más fuerza a esta teoría de que de hecho hay un complot de estas entidades para crear religiones doctrinalmente enfrentadas, porque a ellos lo que les sirve es que los humanos se enfrenten, nos enfrentemos entre nosotros, que nos matamos entre nosotros. Ese escenario es el que a ellos les sirve. Bueno, Y comparando las fuentes mesopotámicas, hebreas, Nuevo Testamento, Corán, todo eso queda para mí demasiado claro. Entonces el lector podrá ser el juez de qué tan claro o no es ese panorama. bien. Bueno, esto ya nos pone, digamos, como moño ya de la charla, en el motivo de, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? O sea, está claro que la religión es un mecanismo, o sea, es un medio para. Y tú lo contabas al principio con la cuestión de los sacrificios rituales. Está claro que por el avance, entre comillas, vamos a decirlo de esta manera, sociocultural, es difícil que alguien se ponga a quemar un cabrito en un altar. Pero sin embargo es muy fácil que se genere todo el odio, la guerra, la crisis, el caos y la dependencia que eso genera. Podríamos decir entonces, David, que las religiones actuales, ¿no? De todas las que conocemos, no son más que un mecanismo para lo mismo que funcionaban esos sacrificios, una liberación a nivel de energía para el alimento de los dioses. Claro que sí. ¿Tú alguna vez has tocado en tus programas este tema de Sage Gates, el documental Sage Gates? El de los alimentos de los dioses. No, 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 no. Ah, ok.
un documental que se llama Say Gates. No, no, me suena, pero la verdad no. No, 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 no. Ya, ok. Te lo recomiendo a ti y a su público. Es muy bueno. Bueno. Y quiero citar algo textual de lo que dice Say Gates. Dice, Ah, si no me equivoco, lo que me estás hablando es de los documentales tipo de Trip, ¿no? Si no me equivoco. sí, sí. Ok, ya, ya ahora sí. A ver, aquí está. A ver. Dice, el mito religioso es el dispositivo más potente que jamás se haya creado y sirve como terreno psicológico sobre el que otros mitos pueden florecer. Ujú. Ah, no. Eso respuesta a tu pregunta del por qué. Ujú. O sea, yo no pienso que el crear religiones ha sido el único método para crear enfrentamientos, pero sí el más efectivo. Porque si uno se pone a sacar cuentas de cuántas muertes ha habido desde que hubo el comienzo de enfrentamientos religiosos, putz, No, no. No, aparte que se supone que la religión es todo lo contrario, o tendría que ser para todo lo contrario de lo que genera. mira, en cierta medida, eh, a ver, la yihad islámica, la yihad islámica es la guerra santa. Eh, muchos de los ataques terroristas de los grupos extremistas islámicos, ellos lo ejecutan con la bandera de la yihad. Esta guerra santa es una filosofía que más o menos dice que Dios, Alá, digamos, autoriza a por la fuerza combatir contra los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Aquellos que no reconocen a Alá como el único Dios. Entonces, digamos, ya no hay guerras como antes, pero hay ataques terroristas donde mueren miles de personas. Ujú. Y en el pasado, el punto álgido más crudo de ese choque fue las cruzadas. Entonces ha sido una estrategia Y, muy perdón, y efectiva. ni hablar de la Inquisición. Claro, pero digamos, claro, también. Entonces, son algunos métodos muy, muy, muy efectivos y que, o sea, a lo menos yo no encuentro otra explicación. Ellos necesitan esto, el enfrentamiento entre humanos. Bien. ¿Y el por qué? Bueno, entonces ahí entramos a la teoría de que las emociones pueden ser un alimento bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos niveles de frecuencia, ¿verdad? Entonces, que yo conozco que no todos están de acuerdo con esto, pero para mí es la teoría que mejor explica esto. Y al final del libro, yo cito a varios autores, varias fuentes que también coinciden en eso. Ujú. Pero de ahí solamente es una opinión, cada cual puede buscar sus propias explicaciones. Bueno, es que al fin y al cabo el libro, después de hacer todo su recorrido, lo que intenta es que quien lo lea llegue a una conclusión. Es como decir, yo te he presentado a través de 580 páginas evidencias, pues ahora tú eres el juez. Así es, así, el público será el juez. Bien. Hasta ahora, el único que me ha dicho, David, terminé el libro, es Salvador Freixedo. Y eh, él, y no tengo ningún reparo en reconocerlo, o sea, él no está de acuerdo conmigo en la parte de eso. En todo está de acuerdo, menos en la parte de eso. Entonces, claro, o sea, todos son libres. Yo sé que no todos van a estar de acuerdo en mi punto de vista de que él en su rol esté de parte de los enemigos de la humanidad, ¿no? Pero bueno,
quizá el equivocado soy yo, pero bueno, mi punto de vista en el libro lo sustento, ustedes verán por qué pienso así. Pero de Bien, ahí no tengo más opiniones de otras personas que le han leído todo el libro, ¿no? Pero me gustaría escucharlas para los que ya lo están leyendo, porque no sé si en el promocional que tengo que hacer para el canal, poner alguna opinión, me gustaría decir, bueno, me parece, no sé. Pero comprendo que como es tanta información y también que información densa, entonces comprendo que aún no le han terminado muchas personas. bien. Bueno, David, ya cerrando el encuentro, ya hemos, como decíamos al principio, ya desenmascarado a Yahvé, ya ahora le hemos cortado las alas a Menos Gabriel. mal. Claro, pero menos mal que ese ángel no se llamaba David, porque si no, tú quedabas mal, porque Ángel David, ahí, ahí vamos. Ángel David, mi nombre, lo confieso, detesto Ángel David, solamente me está bien David, pero de hecho David como David, en la Biblia, David era el preferido de Yahvé, o sea que tampoco es que David es la gran cosa, no es un nombre que me enorgullece. Está bien, pero no por nada, digamos, digamos, en tu nombre está clara tu tarea. Mi, mi amigo, No lo diga, había visto así, mira tú. eh, ¿qué tienes planeado ahora, obviamente, como está diciendo, ya en estos días te entregan el libro físicamente, digamos, aparte de la edición digital? ¿Cómo las personas los pueden conseguir? ¿Cómo los pueden comprar? Ya, a mí me entregan este lunes, o sea, después de 2 días, sería el lunes 9 de diciembre, me entregan los primeros ejemplares del libro físico. ¿Cómo los pueden conseguir? A ver, el libro vale $20, libro físico, y el tema es, para los envíos al exterior, el tema es el costo del envío por correo tradicional. Yo había calculado que por el volumen, yo decía, si mi libro anterior, que pesaba 550 gramos embalado, el costo de envío estaba entre los $30 como promedio, yo decía, este por lo menos es 40 mínimo. Yo decía 40 de envío más 20 de $60, pero afortunadamente me enteré, aunque el libro pesa 710 gramos embalado, como rango es el mismo rango del anterior, o sea, cuesta lo mismo enviarlo, $30. Entonces, para las personas en el exterior, el envío del libro físico, sumando costo del libro más costo de envío, son $50, que tendrían que hacerlo llegar o por Western Union o por un giro postal. Creo que es más económico porque Western cobra una comisión. ¿Cómo se contacta conmigo? Me mandan un mensaje privado a mi Facebook y coordinamos. Bien, Tan simple como eso. bien, La presentación al público del libro también tiene fecha. Va a ser en enero, el martes 14 de enero, dentro del marco de unas conferencias que va a dar mi maestro Jaime Rodríguez los días 13 y 14. El día 14, el preámbulo va a ser el lanzamiento de mi libro y ahí voy a hacer una pequeña charla, una proyección de un video, una explicación rapidita y bueno, bien. entonces es la primicia. Bien, ¿y lo subirás a Amazon también, el digital? Sí, 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 lo que pasa es que um, subirlo a Amazon demanda un proceso de conversión que yo tengo que pagar por eso, pero no tengo paciencia para hacerlo. Entonces, cuando reúna lo que me cuesta esa subida, ahí voy a subirlo a Amazon. Pero, Bueno, pero si alguien lo quiere adquirir digitalmente, te podrían hacer el envío a vos sí, con el dinero sin el costo de envío. el PDF vale $10, entonces también lo pueden tener en PDF con el mismo proceso, a través de Western Union o giro postal a mi nombre, pero para coordinar pueden escribirme a mi correo, a mi mensaje privado de Facebook y coordinamos también. $10 el PDF, los envío por correo electrónico y $50 el libro físico, incluyendo costo de envío más costo del libro, así mismo por Western Union. Y en Facebook, perdón, David Canga Coloso, ahí te ubican. Así es. Bueno, mi amigo, realmente te agradezco el encuentro, la charla, pero lo que más te agradezco es que esto haya surgido de cumplir tu palabra. Eso realmente tiene un valor muy, muy, muy especial. Esto, como siempre digo,
En el cumplir la palabra está la clave de protegerse de ser el alimento de los dioses. David, será entonces hasta nuestro próximo encuentro y ahí vemos de quién hablamos si es que la cuestión sigue a través de desenmascarar alguno de estos falsos dioses. Escúchame, mira, aprovecho, a ver. Adelante, adelante. Tú eres una de las personas a las cuales yo le voy a hacer llegar de mi bolsillo el libro físico, porque si muchas personas me han conocido gracias a ti. No, mi amigo. Primero gracias a David Parceriza, mi gran amigo que estimo muchísimo, le mando un saludo. Igualmente de mi parte. Entonces, para ti y para David Parceriza y para otro amigo mío, Hans Hillers, que está en México, para ellos tres va con mucho cariño el libro enviado por mi cuenta. Y después que eso pase, lo hayan leído, va a ser para mí un placer hacer otro programa, si así tú lo quieres, para decirme, a ver, David, ya leí tu libro, esto me cuadra, esto no me cuadra, o ya han leído el libro mis seguidores, me dicen esto, me dicen esto, entonces, como tú desees. Bueno, no, para mí es un gusto. Quizá luego de la presentación ya, digamos, oficial y que ya se ha circulado un poquito el libro, podemos hacer un nuevo encuentro, quizás también con la oportunidad de sumar al amigo David, a David Parceriza, que siempre le pone un foco bastante interesante a los temas muy interesante, que tratamos. Así que bueno, mi estimado, muchísimas gracias entonces. De nada, gracias a ti, Cristian, como siempre un placer estar en tus programas. Un saludo, un abrazo a la distancia y también un saludo y un abrazo para las personas que verán esta entrevista. Y para ustedes será hasta el próximo programa de Tu Propio Camino, y recuerden que si quieren participar por el concurso en donde obtener 3 ejemplares digitales del libro del cual han recorrido junto a nosotros este programa, se suscriben al canal de David, se suscriben si no lo están aún hecho de Tu Propio Camino, le dan un like a este video y ponen en los comentarios que quieren participar del concurso. Será hasta el próximo programa. Adiós. Del segundo, esperamos un segundito. Son esas admiradoras de David. No estoy en la lista. Sí, seguramente estoy en el segundo grupo. Ya, confirme que yo... Ok. Ya, bueno. Entonces. Esas admiradoras, mi amigo. Bueno, fuera. Ahora, entonces. Corrompido por ese mismo poder, el ser humano cree que por el hecho de tener una posición social, una raza, un color de piel o una creencia, cree que puede destruir a los que están más abajo o son diferentes, sin aparente argumento ni uso de razón. Un grupo pequeño pero poderoso que planea contra nosotros una gran conspiración. Nos han condenado a vivir en la opresión, mal viviendo, sin aparente dirección hacia dónde caminar. Ponen obstáculos y no nos dejan ni pararnos.